Vuelvo aquí a la carga a transmitir este video del día de hoy, 8 de septiembre, porque se interrumpió por una falla en la red. Parece que la lluvia nos está haciendo que se baje mucho la señal y haya este tipo de problemas, pero pues uno tiene que volver a la carga con optimismo, ¿verdad? Entonces estaba hablando del perdón en relación con la aceptación, para poder pasar, ¿verdad?, a un proceso de recuperación de la adicción. Otro indicador que está relacionado con la aceptación pues es la empatía, ¿verdad? ¿Por qué la empatía? No pareciera que tiene que ver más bien con los vínculos. ¿Por qué tiene que ver con la aceptación, la empatía? Bueno, pues es una aproximación intersubjetiva, ¿verdad? Emocional que uno hace con otras personas, pero que cuando uno tiene el deseo de identificarse con personas que viven la recuperación de la adicción, pues justamente esto es lo que nos hace sentir lo que el otro siente, ¿sí? Esto es como bien importante, ¿sí? Sentir lo que el otro siente cuando desea superarse, ¿sí? Y en esa medida está esta emoción positiva, ¿no? El agrado, el gusto que nos da que la otra persona esté mejorando, ¿sí? Porque de alguna manera así es como llegamos a creer, como se dice en el segundo paso de Narcóticos Anónimos, que un poder superior a nosotros mismos puede devolvernos el sano juicio. Y esto puede ser a través justamente de la grupalidad, y esta grupalidad genera mucha empatía. Está además como otro indicador para el logro de la aceptación, de esta dimensión de la aceptación, pues este sentimiento de flexibilidad, esta capacidad de ser flexible, de tener una mente abierta y bueno, y en esa medida ser receptivo ante situaciones y mensajes que se nos están proyectando, en donde se nos está diciendo que bueno, hay la capacidad de tener una nueva forma de vida, ¿verdad? Y para poder tener una nueva forma de vida, pues uno tiene que ser flexible, ¿sí? Hay, por ejemplo, la propuesta psicoanalítica de Kohut, ¿verdad? Cuando nos habla de que una relación madura de nuestro self con, digamos, las demás personas tiene que estar caracterizada por la flexibilidad. No nos podemos relacionar bien con las personas si no somos flexibles. Entonces tenemos que aceptar, ¿verdad?, esta situación de flexibilidad. Tenemos que aceptar una situación de tener una mente abierta, ¿sí? Y el cuarto y último indicador relativo a la aceptación sería la gratitud, ¿sí? El sentimiento de gratitud es una emoción por sí misma y me parece que es algo que tiene que practicarse de manera constante, ¿no? Incluso hay quien habla de una terapia de gratitud, ¿no? Es decir, un enfoque, una estrategia psicoterapéutica de gratitud en la que fuéramos capaces diariamente de hacer una lista de cosas, situaciones, personas con las cuales nosotros nos encontramos agradecidos, ¿verdad? En la medida en que vamos haciendo una lista así, bueno, puede darse el caso de que profundicemos más en este sentimiento, ¿verdad? Puede ser incluso también un ejercicio de conciencia plena, ¿no? De mindfulness, ¿sí? Es decir, tener gratitud, sentir gratitud de manera constante, motiva incluso algunas situaciones que impactan nuestro mejoramiento neuropsicológico. Entonces, esto lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Tenemos que aceptar que podemos ser personas que desarrollen la capacidad de agradecer con una emoción intensa a las personas, a las situaciones, a las cosas que estamos viviendo en el día a día. Ahora, la otra dimensión, la segunda dimensión de la que yo estaba hablando, pues es la de la conciencia de enfermedad, ¿verdad? No podemos hacer nada para avanzar en un proceso psicoterapéutico si no se tiene conciencia de la psicopatología que se tiene. Yo no diría que se padece, sino que se tiene, ¿sí? O por lo menos no hablemos de psicopatología, hablemos de una situación caracterológica especial y que estamos conscientes que tenemos que mejorar, ¿sí? Tenemos que mejorar nuestro carácter, ¿sí?
y esto tiene que ser a través de un proceso psicoterapéutico, con la ayuda de alguien, ¿sí? Con la ayuda de un grupo. Y para ahí llegar tenemos que hablar primero que nada de un indicador que es importante, que es la sublimación, ¿sí? Ya Lacan, ¿no? Decía que nadamos en problemas morales, ¿no? Y en esa medida necesitamos de una ética propia que nos permita vernos a nosotros mismos como personas capaces de ir más allá del goce que nos representa el placer pervertido y llegar hacia algo que es una derivación socialmente útil, una derivación placentera en el sentido de que nos sentimos bien por ello sin necesidad de estarnos autodestruyendo, que puede ser eso, precisamente la sublimación. Kemberg habla por ahí de que las personas que tienen una patología grave de carácter, pues justamente no tienen suficientes canales de sublimación. Y bueno, en un proceso psicoterapéutico tenemos que desarrollar estos canales de sublimación justamente para que la cesación de la compulsión adictiva no se convierta en una adicción sustitutiva, ¿sí? Freud decía que el proceso de sublimación en quien es apto para él suele consumarse por sí solo tan pronto como sus inhibiciones son superadas por el análisis. Él opinaba que pues sí es importante empeñarse en la sublimación de pulsiones y esto pues es algo loable, ¿verdad? Pero de alguna forma no puede recomendarse como un absoluto en la psicoterapia, ¿verdad? Hay que ir más allá de la sublimación. Y bueno, pues también hay que hablar de que la sublimación no es un síntoma, sino que es una manera de salir adelante de una problemática adictiva, pues que nos está de alguna manera limitando, ¿no? Sublimar es ir más allá de las limitaciones que nos está obstaculizando, de esos obstáculos que nos están representando estar amarrados a la pulsión de muerte, ¿sí? Y bueno, luego viene pues obviamente como parte de la conciencia de enfermedad algo que nos hace patente que tenemos ese problema y que lo queremos abandonar, que es justamente la abstinencia, ¿sí? Porque es un punto de partida necesario, ¿verdad? También no podemos hablar de una desintoxicación de las drogas si no estamos abstinentes, ¿verdad? Entonces, por lo menos, pues sí se sugiere que las personas que quieren un tratamiento con respecto a su adicción activa, pues empezaran a procurarse unos 90 días de abstinencia de todo tipo de sustancias que alteren el estado de ánimo. Entonces, pues sí, o sea, además con la abstinencia se disminuyen los riesgos secundarios asociados al consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol, todo lo que conlleva accidentes automovilísticos, actos de violencia, etcétera, ¿sí? Lo mismo con otras sustancias, ¿eh? Y luego pues también tenemos el compromiso para cambiar, ¿verdad? En esto de la conciencia de enfermedad. ¿Quieres o no quieres cambiar realmente? ¿Quieres cambiar de carácter? O sea, ¿quieres cambiar tu forma de ser, que está definida por tu carácter, o no lo quieres hacer? Si lo quieres hacer, bueno, justamente tienes que ser constante en tu tratamiento, ¿verdad? Y incluso cuando hablamos de un tratamiento multidisciplinario, entonces fijémonos en esto, ¿sí? En la posibilidad de acceder al cambio desde una conciencia plena, es decir, que esto también viene a ser una emoción, un deseo de cambiar, es como una emoción en sí, ¿sí? O sea, mantener esa actitud, esa receptividad, esa avidez por cambiar de manera constante, ¿verdad? Sobre bases que representen en que todos y cada uno de los días de nuestra recuperación, si ustedes quieren un día a la vez, estoy dispuesto a cambiar. Y el último indicador de esta conciencia de enfermedad, pues es la compasión, y volvemos un poco a lo mismo que se relacionaba con la empatía, ¿verdad?
que al final de cuentas tenemos que ser capaces de sufrir con el otro o padecer con el otro, pues todas estas vicisitudes de la recuperación, ¿verdad? Para que nosotros también podamos proveer de esperanza. Si somos capaces de proveerle de esperanza a otra persona para que se recupere, así también estamos proveyéndonos a nosotros esa esperanza, ¿sí? Estamos teniendo un autoconocimiento pleno si conocemos cómo sufre el otro, ¿sí? Démonos cuenta del sufrimiento de los demás. Y aquí no nada más tendría que ver con el de las personas que sufren una adicción activa, sino en general, ¿verdad? Tratar de ser compasivos con todos estos sufrimientos que las personas tienen cotidianamente y que de alguna manera nosotros podemos ser partícipes en acompañarlos, en compadecer, y de esa forma nosotros también generarnos para nosotros mismos una esperanza en la medida que le generamos esperanza a otras personas. Y pues bueno, aquí lo voy a dejar por hoy, que estamos justamente haciendo un recorrido por todos los indicadores de las dimensiones de la recuperación de las adicciones en función de la teoría que estoy desarrollando, para que nos vaya de alguna forma quedando pues más claro, ¿verdad? Voy a hablar en la siguiente plática de la dimensión relativa a la adherencia al tratamiento, de la dimensión relativa a la resiliencia y de la dimensión relativa a la creatividad y la inteligencia, ¿sí? Para ir completando y pues aunque parezca un poco reiterativo, a mí me sirve mucho esto, bueno, ante todo para informarlos, pero también me sirve para ir ordenando las ideas que están siendo, compendiadas en una teoría propiamente dicha, que va a ser comprobada, ¿verdad? Va a estar siendo comprobada constantemente a través de los relatos, de la fenomenología de las personas en recuperación. Y pues lo dejo por hoy aquí, tengo que dar una consulta, pero por favor háganme sus comentarios y algo más será revelado. Les agradezco que me hayan por acá escuchado.